Sin perder más tiempo. Bien, entonces teníamos acá el tema de inducción magnética, ¿correcto? Y le decía acá una breve introducción. Lo que sucede es que el imán, a ser acercado lentamente o rápidamente a esta bobina o conjunto de alambres enrollados, existirá una gran cantidad de líneas del campo magnético del imán que están atravesando esa área que está delimitando esas espiras. Y si está aumentando este número de líneas de campo magnético, entonces físicamente se dice que está aumentando el flujo magnético. Y ese aumento implica una variación, en este caso positivo porque se está incrementando el número de líneas. Y cuando el flujo magnético varía en el tiempo, entonces se va a inducir en la bobina, ojo, un campo magnético. Eso quiere decir que va a existir un campo magnético inducido. Debido a la existencia de ese campo magnético inducido, hará que exista también una corriente inducida. Esa corriente inducida también hará que exista una FEM inducida, o también se le conoce como un voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida. Y debido a eso entonces, ese foquito que se muestra en la pantalla se va a encender. ¿Sí? Ese es justamente el tema que se va a tratar de hoy, el tema de inducción magnética. Y esto parte, ojo, esto parte como punto clave del flujo magnético. Es por eso que iniciamos, en primer lugar, con analizar el flujo magnético. Veamos. Literalmente, en forma de palabras, ¿sí? El flujo magnético nos dice que es el número de líneas o es la medida del número de líneas de inducción magnética que pasan o atraviesan una superficie. Ese es de forma literal, en forma de palabras, que nos va a servir más adelante para hacer algo interesante. Ahora, ¿cómo calcular numéricamente ese flujo magnético? Bien, entonces para eso tenemos aquí a modo de ejemplo una espira circular. Este es a modo de ejemplo. Porque esta espira puede ser circular, cuadrada, triangular, hexagonal, inclusive de una forma irregular. ¿Sí? Entonces, ojo, esta espira puede tener cualquier forma geométrica. Lo que se sabe es que esta espira estará delimitando o encerrando una cierta área. ¿Correcto? Esa espira estará delimitando una cierta área. Luego, a través de esa área que está delimitando esa espira, van a pasar varias líneas del campo magnético. Pasan varias líneas del campo magnético. Donde una de esas líneas del campo magnético está dada por estas líneas punteadas de color azul. ¿Correcto? Entonces, por ahí tenemos al campo magnético. Y tenemos por aquí un observador, ¿no? Como punto de referencia. Entonces, para ese observador, ¿no? Se desea conocer el flujo magnético a través de esa espira circular. Entonces, planteamos lo siguiente. El flujo magnético va a ser igual a ¿qué? Al producto de la magnitud del campo magnético que atraviesa esa área por el área que está delimitando esa espira circular, modo de ejemplo, y por el coseno de teta. Y un detalle, este ángulo teta no es cualquier ángulo. Este ángulo es el que se está formando entre el vector normal y el campo magnético. Este vector normal o la normal, a secas, ojo, siempre forma 90 grados, siempre forma 90 grados con el plano en el cual está contenida la espira. Y ojo, esa normal o recta normal forma siempre 90 grados, ¿sí? Con el plano en el cual está contenida la espira. Porque, ojo, en el examen les pueden dar el siguiente ejemplo. Le dicen, por aquí les dan una espira, ¿no? Quizás circular, ¿no? A modo de ejemplo. Les dan el valor del área y les dicen, por ejemplo, que el campo magnético atraviesa esa espira, ahí está, vamos, el color rojo va a ser ese campo magnético, y les dicen como dato que este es el ángulo, vamos a indicar el ángulo, vamos a indicar aquí el ángulo,
A ver, repito. Y vamos a indicar aquí el ángulo. Que sea, por ejemplo, vamos a asumir 30 grados. Ahí está. 30 grados. Entonces, ¿cuánto creen que es el ángulo formado para conocer el flujo magnético? Les dan así, les dan este gráfico, este campo magnético, y le dicen que ese campo magnético con la superficie que delimita la espira forma 30 grados. Entonces aquí será el coseno de qué ángulo? ¿Será de 30, 60? ¿De qué ángulo creen con el cual se debe trabajar correctamente? Claro, debe ser 60 grados. ¿Y por qué? Porque previamente, ojo, previamente, se sugiere trazar el vector normal o la recta normal. Esa recta normal o vector normal siempre forma 90 grados, ¿sí? O es perpendicular con el área o superficie que está delimitando la espira, ¿sí? Esta es la normal. Y a partir de la normal con el campo magnético están formando un ángulo. Ese ángulo recién es el llamado ángulo teta, que para este ejemplo sería de 60 grados, ¿correcto? Entonces, ojo, así les suelen dar en el examen, les dan este ángulo para que ustedes conozcan o deduzcan correctamente cuál es el ángulo correcto, ¿sí? Y bien, ojo que esto nos serviría siempre y cuando tengamos también una sola estira, una sola vuelta o un solo enrollamiento, ¿no? Pero puede ser que tengamos, como en este gráfico, un conjunto de varias estiras enrolladas. Entonces ahí tenemos que multiplicar por n. Este n que está adelante es el número de espiras o número de enrollamientos. Este lo voy a indicar por aquí. N es el número de espiras. Y n es el número de espiras. B es la magnitud del campo magnético, A el área y bueno el coseno de teta. Y donde teta es el ángulo formado, ojo, entre la normal y el campo magnético. ¿Sí? Ahora, el flujo magnético en el sistema internacional se mide en Weber, el cual se va a expresar con las letras WB. ¿Sí? Esa es la unidad de medición del flujo magnético en el sistema internacional, el Weber. Bien. Ahora, este flujo magnético, ojo, este flujo magnético que acabamos de determinar a través de espira, puede ser que se mantenga constante o puede ser que sea variable. Si ese flujo magnético fuera constante, entonces en la espira no se va a inducir absolutamente nada. O sea que en la espira no habrá nada interesante, ¿sí? Ojo nuevamente, si el flujo magnético fuera constante, ¿sí? Entonces en esa espira no se va a inducir absolutamente nada. No va a haber nada interesante en esa espira. Pero si ese flujo magnético varía, entonces recién va a existir un campo magnético inducido, una corriente inducida, ¿sí? Y una FEM inducida. Esto es toda una secuencia, ¿correcto? Bien, ahora, debido a que podría variar el flujo magnético, veamos. Acá observamos que el flujo magnético depende de quién, del campo magnético, del área y también de la función coseno. Entonces, el flujo magnético podría variar debido a que el campo magnético o la magnitud del campo magnético puede estar aumentando o quizás disminuyendo. Lo mismo con el área. Observo que el flujo magnético también depende del área de la espira. Si esa área también está variando, si está aumentando o disminuyendo, entonces el flujo magnético estará variando. O también puede depender de la función coseno, ya que este ángulo teta también podría variar. ¿Y en qué situaciones o casos el ángulo teta varía? Eso varía cuando la espira conductora o la espira circular, por ejemplo, está rotando. Veamos. ¿Ven mi lapicero? ¿Ven el lapicero? ¿Sí? ¿Ven el lapicero? En la pantalla, ¿ven el lapicero por ahí? ¿Sí? Ok. Voy a asumir, ojo, voy a asumir que esta es la dirección del campo magnético, ¿correcto? La dirección del campo magnético. ¿Sí? Luego por acá tengo mi celular, el cual va a ser como si fuera el plano de la espira circular.
Y voy a graficar aquí su vector normal, el cual siempre es perpendicular, ojo, siempre perpendicular al plano, ¿no? Voy a suponer que acá tenemos una espira, y acá tenemos su vector normal, el cual siempre es perpendicular, ¿correcto? Y tenemos fijo la dirección del campo magnético, ¿sí? Luego, en ese instante, ojo, en ese instante, si el vector normal y el campo magnético se encuentran en la misma dirección, ¿qué ángulo está formando entre ellos? Si están en la misma dirección, ambos hacia la derecha, ambos hacia arriba, ambos hacia abajo, ambos a la izquierda, ¿qué ángulo estarán formando entre sí? Claro, 0 grados, ¿no es cierto? En ese caso, si yo reemplazara en esa expresión, ¿no? Tendríamos entonces ahí el flujo magnético, ¿no? Con el coseno de 0 que nos da 1. Ahora, hasta ahí el flujo magnético sería entonces, tendríamos un valor diferente de 0. Pero ¿qué pasaría si de pronto la espira empieza a rotar? Mira, rota, rota y rota consigo también ojo, su vector normal. Atentos, miren. Rota la espira y también consigo su vector normal. De tal manera que ahora la espira se encuentra en esta nueva posición. Y acá tenemos la nueva dirección de la normal. Ahora, en ese caso, ¿qué ángulo creen que está formando la normal con el campo magnético? A ver si se aprecia bien ahí. ¿Qué ángulo está formando? A ver, respuestas. 90 grados, así es, muy bien. Y si yo reemplazo coseno de 90 aquí, ¿eso cuánto nos va a dar? Coseno de 90. Todo ese producto nos va a dar justamente 0. O sea que el flujo magnético ha variado. Ha variado porque justamente en ese intervalo de tiempo estuvo cambiando también el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, ojo, la función coseno también podría variar debido a que el ángulo está cambiando. Y para que cambie, esa espira debe estar rotando. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de esos casos, el flujo magnético varía. Y cuando el flujo magnético varía, recién en la espira conductora se va a inducir tanto un campo magnético, una corriente y una FEM, que es justamente lo que vamos a analizar ahora. ¿Sí? Para conocer la FEM inducida o la corriente inducida, se va a utilizar la llamada ley de Faraday. Faraday nos dice que un flujo magnético variable produce una FEM, una corriente y a su vez un campo magnético, donde la FEM inducida es igual por definición a menos el cambio o la variación del flujo magnético que se da en un intervalo de tiempo, ¿no? Aquí lo tenemos. La FEM inducida, o también llamado voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida, es igual a menos la variación del flujo magnético que se da en un intervalo de tiempo. Y recordar que toda variación o toda variación siempre es una diferencia, es una resta de algo final respecto de algo inicial, siempre en ese orden. ¿Sí? Esta es la definición. Ahora, por aquí tenemos dos formas también para conocer la FEM inducida, pero son para casos muy puntuales. ¿Sí? Estas dos expresiones que voy a indicar aquí es para conocer la FEM inducida, pero para casos muy puntuales. Una de ellas nos dice que la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por el área por la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Esta expresión se utiliza cuando el área es constante y lo que está cambiando en el tiempo es la magnitud del campo magnético. Por aquí tenemos otra forma. Nos dice que la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por la magnitud del campo magnético y por la variación del área con respecto al tiempo. Esta expresión nos va a servir cuando el campo magnético sea constante y lo que está cambiando en el tiempo sea el área o la superficie. ¿Sí? Por ejemplo, en el examen les pueden dar las siguientes gráficas. Vemos rápidamente las siguientes gráficas. O inclusive en el examen les pueden dar esta gráfica. ¿No? Vamos a hacer mejor de frente a ver este de acá. Ya. Les dan así. Les dicen que en el eje vertical, por ejemplo, se encuentra el campo magnético. Y en el horizontal está el tiempo. Y les dan esta gráfica. A ver, sí. Atentos con la gráfica.
Listo. A ver. Les dicen, en el intervalo de color azul, o en este caso, en el intervalo de color azul, no, ojo, no existe FEM inducida, verdadero o falso. Le dan esta gráfica del campo magnético respecto al tiempo y le dicen, el intervalo de azul, en ese intervalo de azul, no existe FEM inducida, verdadero o falso. Claro, eso sería falso, porque en ese intervalo se observa que el campo magnético está variando. Y si el campo magnético varía, entonces también estará variando el flujo magnético. Y si el flujo magnético varía, entonces existirá una FEM inducida. Ahora les dicen, en el intervalo de color verde, por ejemplo, en el intervalo verde, existe FEM inducida, verdadero o falso. El intervalo verde existe FEM inducida. A ver, en el intervalo de color verde, el campo magnético es constante. Y si el campo magnético es constante, entonces el flujo magnético también es constante. Y si el flujo magnético es constante, entonces no se induce FEM inducida. No se induce una FEM, una corriente o un campo magnético. ¿Sí? Ahora les dicen, en el intervalo naranja existe FEM inducida, ¿verdadero o falso? En el intervalo naranja existe FEM inducida, claro, verdadero, porque en ese intervalo la magnitud del campo magnético está variando. Por lo tanto, también varía el flujo magnético y por lo tanto en ese intervalo existe FEM inducida. ¿Sí? Así suelen preguntar con respecto a las gráficas, ¿no? Le dicen justamente dónde existe, dónde no existe y ustedes van a tener que deducir si es correcto o no lo que le están proponiendo. ¿Sí? Por eso que le decía que todo parte del flujo magnético, ya que el flujo magnético podría variar debido al área, al campo o a la función coseno. Pero con respecto a la función coseno tendría que variar el ángulo teta. ¿Sí? Bien. Ahora, hemos visto también en la semana de circuitos eléctricos la famosa ley de Ohm o VIR, ¿no? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Muy bien. Como existe aquí una variación del flujo con respecto al tiempo, eso hará que exista una FEM inducida. Si existe una FEM, un voltaje inducido, entonces por la ley de Ohm existe una corriente inducida. Y para conocer esa corriente inducida, planteamos lo siguiente, que la FEM inducida es igual al producto de la resistencia multiplicado por la corriente inducida. Sí, ojo nuevamente, la FEM inducida es igual al producto de la resistencia por la corriente inducida. ¿Y qué sucede? Que muchas veces en los exámenes les van a preguntar directamente, determine la corriente inducida o la intensidad o magnitud de la corriente inducida. Entonces, para conocer la corriente inducida, primero se deberá conocer la FEM inducida. Y para conocer la FEM inducida, tenemos que definir previamente, ¿no?, el flujo magnético en un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Es toda una secuencia, ojo por si acaso. Este tema, hallar la corriente inducida, es toda una secuencia. Y ojo que hasta aquí, Faraday solamente me dice cuánto, ojo, cuánto es la corriente inducida. O sea, cuánto vale la corriente inducida. Él no me dice hasta el momento cómo está circulando esa corriente inducida en un circuito. Por ejemplo, miren, les voy a armar un circuito rápidamente. Vimos en la semana de circuitos eléctricos, por ejemplo, acá tenemos una fuente pilo-batería. Ahí está. Por aquí una resistencia. R. Ya está. Este es un circuito bastante sencillo. Un circuito bastante sencillo. En este caso, la corriente en este circuito para ustedes está circulando en sentido horario o antihorario. Claro, antihorario, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y por qué? Porque aquella vez yo les comenté que la corriente lo proporciona la fuente pilo-batería. Y esa corriente siempre sale de la parte positiva, el cual a su vez es la patita más larga, ¿no?
Y este sería entonces de color azul el sentido de la corriente, ¿no?, que está pasando a través de ese circuito. ¿Sí? Ahí está. En este caso para nosotros sería una corriente en sentido antihorario. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Miren, aquí. En esta espira en la cual probablemente el flujo magnético esté variando y por tanto existe una FEB y una corriente inducida, no hay físicamente instalado conectada en él una fuente, una pila, una batería. No hay. Entonces, ¿cómo se va a conocer el sentido de la corriente inducida si no se tiene una fuente, pila o batería en él, como sí lo hay en este circuito? Entonces, para eso viene Lenz a proponer la llamada ley de Lenz. Y con Lenz recién se podría conocer el sentido de la corriente inducida. ¿Sí? Tenemos entonces a continuación la llamada ley de Lenz. Dice, una FEM inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo magnético que lo produjo. Vamos entonces a deducir lo que tratan de decir aquí. Vamos a ver. Con un ejemplo. O con dos situaciones. Hay que tener presente que, ojo, para que exista una FEM inducida o una corriente inducida, el flujo magnético debe de variar. Pero puede ser que ese cambio, esa variación sea positiva, o sea que el flujo magnético está aumentando. O que esa variación sea negativa, o sea que el flujo está disminuyendo. Y en cualquiera de esos casos existe una FEM inducida. Vamos entonces a analizar ambas situaciones, ¿sí?, ambos contextos. Veamos. El primero, si el flujo magnético está aumentando, ¿sí? Hay que tener presente entonces la definición del flujo magnético, que es el número de líneas, ojo, el número de líneas de campo magnético que atraviesan una área, ¿sí? Una área. En función de eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren. Tengo en el tiempo inicial T sub 0, que sobre esta espira, en esta espira, están pasando inicialmente dos líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces, para ese tiempo inicial, sobre esta espira están atravesando únicamente dos líneas de campo magnético. Luego, para un tiempo T posterior, en esa misma línea conductora, de forma circular, ahora están pasando cuatro líneas de campo magnético, que son las de color rojo. Entonces, según la definición literal del flujo magnético, ¿qué ha pasado con el flujo en ese intervalo de tiempo? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Si inicialmente habían dos líneas de campo y después había cuatro líneas del campo magnético, ojo, las de color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con el flujo magnético según su definición? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Si pasó de dos líneas a luego pasar cuatro líneas, quiere decir que el flujo magnético ha aumentado. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando el flujo magnético aumenta? Sencillo. En forma fácil o sencilla, Lenz propone, en otras palabras, que el flujo magnético debería permanecer constante. Esa es la idea, ojo, entonces, si inicialmente hay dos líneas de campo, al final deberían también de haber dos líneas de campo magnético. Pero se observa que hay cuatro. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa espira conductora va a inducir un campo magnético, de tal manera que el flujo magnético permanece constante. Por eso que la espira conductora va a producir aquí un campo magnético en dirección opuesta al campo magnético externo. Por eso que tenemos aquí dos líneas del campo magnético inducido orientadas hacia abajo. De tal manera que si yo sumo 4 hacia arriba con 2 hacia abajo, el resultado sería entonces 2 hacia arriba. ¿Sí? Y teniendo entonces la dirección del campo magnético inducido, luego se va a utilizar la regla de la mano derecha, que consiste en lo siguiente. Su dedo pulgar se va a orientar en la dirección del campo magnético inducido. En este caso está orientado hacia abajo. Y luego sus cuatro dedos van a girar en torno a su dedo pulgar, estableciendo de esa manera el sentido de la corriente inducida. Y que luego, según la ubicación del observador, podría ser horario o antihorario. ¿Sí?
Entonces, ojo, aquí tenemos nuevamente, ahí está, lo que es la regla de la mano derecha. El dedo pulgar siempre en la dirección del campo magnético inducido, en este caso, pues está orientado hacia abajo, y luego sus 4 dedos van a girar en torno a su dedo pulgar, definiendo luego ahí el sentido de la corriente inducida. ¿Sí? Bien. Y eso es, ojo, cuando el flujo magnético está aumentando, ¿no? El flujo magnético está aumentando. Ahora vamos a analizar cuando el flujo magnético disminuye. Entonces, para un intervalo de tiempo inicial, o para un instante de tiempo t sub 0, inicialmente están pasando 4 líneas de campo magnético a través de esa espira circular. Luego, para un tiempo t posterior, ¿sí? Para un tiempo t posterior, sobre esa misma espira, ahora están pasando 2 líneas de campo magnético, que son las de color rojo. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? ¿Ha aumentado o ha disminuido el flujo magnético? Si inicialmente teníamos 4 líneas y al final tenemos 2 líneas del campo magnético externo, entonces, ¿qué ha pasado con el flujo? En este caso ha disminuido. Y si el flujo ha disminuido, entonces la espira va a inducir un campo magnético, de tal manera que el flujo permanezca constante. O sea, si al inicio habían 4 líneas del campo magnético, al final también debería haber 4, ¿no? Entonces tenemos 2 líneas del campo magnético externo hacia arriba, más 2 que está induciendo la espira, y en total tenemos 4, ¿sí? Teniendo entonces la dirección del campo magnético inducido, en este caso es arriba, vamos a utilizar la regla de la mano derecha para conocer el sentido de la corriente inducida. Nuevamente, el dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido y sus 4 dedos van a girar en torno a su dedo pulgar, estableciendo luego con sus 4 dedos el sentido de la corriente inducida. ¿Sí? Ahí está el sentido de la corriente inducida. Bien. Y de esa manera entonces uno puede conocer, ¿no?, el sentido de la corriente inducida cuando el flujo magnético está aumentando o está disminuyendo. Ahora, por acá dice repulsión y dice atracción. ¿Y eso es por qué? Veamos. Dice repulsión porque se observa que estos dos campos magnéticos están en la misma dirección o direcciones opuestas. En este primer caso, observo que el campo magnético inducido externo está en direcciones opuestas, ¿cierto? Por lo tanto, se dicen que esos campos magnéticos están repeliendo. Y eso únicamente ocurre cuando el flujo magnético aumenta. Ahora por acá dice atracción, porque se observa que tanto el campo magnético inducido como el campo magnético externo se encuentran en la misma dirección. Y eso ocurre únicamente cuando el flujo magnético disminuye. Entonces, moraleja. Sí, moraleja. Un respiro. Ahora sí, moraleja. Cuando el flujo magnético aumenta, el campo magnético externo e inducido siempre se encuentra en direcciones opuestas. Y por eso se dice que se están repeliendo. Y cuando el flujo magnético disminuye, el campo magnético externo e inducido siempre se encuentran en la misma dirección. Por lo tanto, se dice que entre ellas existe una atracción. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos entonces la llamada ley de Lenz. Entonces, ojo, Lenz solamente me define el sentido de la corriente inducida. Lenz no me dice cuánto es la corriente inducida. Voy a retroceder, ojo, veamos. Faraday me dice cuánto es la corriente. Faraday me dice la parte cuantitativa, cuánto es la corriente. Y Lenz me dice cómo circula la corriente. O sea, Lenz me dice la parte cualitativa, ¿sí? Porque en el examen les pueden decir lo siguiente. Faraday define el sentido de la corriente inducida, verdadero o falso. Y le dicen, Faraday define el sentido de la corriente inducida. Claro, eso sería falso. Si les dijeran, Lenz define cuánto es la corriente inducida, verdadero o falso. Lenz define o establece
¿cuánto es la corriente inducida? Claro, falso, ¿no? Fake. Así es, muy bien. Entonces, ojo, ambas leyes se complementan. Faraday me dice cuánto es la corriente, cantidad, la parte cuantitativa, y Lenz me dice cómo circula esa corriente inducida, la parte cualitativa. ¿Sí? Ambas se complementan. Una me dice cuánto es la corriente y la otra me dice cómo circula la corriente. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ahora aquí, con un pequeño ejemplo, ¿no? Con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí una estira circular que está conectado a un foquito, ¿sí? Y tenemos un imán que se está acercando a esa estira circular. Si se está acercando, entonces, ¿qué creen? ¿Que el flujo magnético estará aumentando o disminuyendo? Si el imán se está acercando, ¿el flujo magnético está aumentando o disminuyendo? Claro, está aumentando, ¿sí? Está aumentando. Y se está aumentando por ley de Lenz. ¿Qué ocurre con el campo magnético externo e inducido? ¿Van en la misma dirección o direcciones opuestas? Opuestas, muy bien. Entonces, si en la clase pasada les dije que el campo magnético en un imán sale del lado norte del imán, entonces tenemos aquí las líneas del campo magnético del imán que se están orientando hacia la izquierda. Y como el imán se está acercando, el flujo magnético aumenta. Por lo tanto, el campo magnético externo, que es del imán, con el campo magnético inducido, que es de la estira conductora, estarán en direcciones opuestas. Por eso que el campo magnético del imán se está orientado hacia la izquierda, el campo magnético inducido de esa estira está orientado hacia la derecha. Y luego utilizando la regla de la mano derecha, se va a poder conocer el sentido de la corriente inducida. Practiquemos su dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. Ojo, del campo magnético inducido. Entonces su dedo pulgar hacia la derecha. Y luego sus 4 dedos van a girar en torno a su dedo pulgar. Y de esa manera se va a establecer el sentido de la corriente inducida. Que para este observador, ¿no? Esa corriente inducida tendría un sentido horario o antihorario para el observador. Claro, para el observador, así es, sería una corriente en sentido antihorario. Así es. Ojo que esto del sentido horario y antihorario siempre respecto de un observador. ¿Sí? Siempre respecto de un observador. Bien, ahora aquí tenemos, ¿no? El mismo caso, tenemos la estira conectada un poquito, ¿no? El que hace justamente como si fuera una resistencia. Ahora aquí, este imán, por el contrario, se está ahora alejando de la estira. Si se está alejando, entonces el número de líneas que está atravesando esta estira está aumentando o disminuyendo. Si el imán ahora se está alejando de la estira, el número de líneas aumenta o disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? Y si el número de líneas del campo magnético disminuye, el flujo magnético también disminuye. Y si el flujo magnético disminuye, entonces por ley de Lenz, el campo magnético externo e inducido estarán en la misma dirección o direcciones opuestas. Claro, misma dirección. Entonces, tanto la dirección del campo magnético externo, que es del imán, con el campo magnético inducido tendrán la misma dirección. Por eso que ambos están orientados hacia la izquierda. Y luego utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido, en este caso hacia la izquierda, se va a conocer luego el sentido de la corriente inducida. ¿Sí? Y que para este observador ahora tendrá ¿qué sentido? ¿Qué sentido tendrá ahora la corriente inducida para ese observador? Ahora será horario. Así es. Sí, muy bien. Es un pequeño ejemplo que suele venir siempre en el examen. O bueno, tiene alta probabilidad que venga así en el examen. Porque esto no requiere nada de ningún cálculo numérico. ¿No? Ningún cálculo numérico. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo entonces de lo que es la inducción magnética
o inducción electromagnética. Electro porque hay corriente y magnética porque también influye un campo magnético. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de esto. Una de ellas es la llamada FEM inducida en un conductor móvil. Ojo, cuando dice conductor no es un chofer que está conduciendo. Cuando dice conductor hace referencia a un alambre conductor, un alambre metálico que puede permitir la conducción de la corriente eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí un imán. Vamos a achicarlo mejor. Ahí tenemos un imán. Tenemos por aquí la parte norte y por aquí la parte sur, ¿no? De un imán. Y entre esos dos imanes de polaridades norte y sur se ha colocado una estira o un alambre en forma de U. Esta es más o menos la vista desde arriba. Hoy tenemos justamente un alambre en forma de U. ¿Sí? Un alambre en forma de U. Donde por acá se ha colocado una resistencia eléctrica. Y ahí tenemos justamente esa varilla conductora. ¿Sí? Esta que está en forma horizontal. O este color rojo es la varilla conductora. Esa varilla conductora luego se estará desplazando, que puede ser a la derecha o a la izquierda, no hay problema. A modo de ejemplo, en este caso se está desplazando hacia la derecha. ¿Sí? Se está desplazando hacia la derecha. Y cuando esa espira conductora se está desplazando hacia la derecha, esta área, a ver, lo voy a graficar, esta área que está delimitando, ¿estará aumentando o disminuyendo? Esta área de color rojo que estoy delimitando, ¿estará aumentando o disminuyendo? Claro, está aumentando, ¿no es cierto? Y si el área aumenta, el flujo magnético también aumenta. Y si el flujo magnético aumenta por ley de Lenz, ¿qué ocurre? Existirá, a ver, ustedes completen ahí, si el flujo magnético aumenta, existe una FEM inducida. Si existe una FEM inducida, existe una corriente inducida y por lo tanto existe también un campo magnético inducido. Una secuencia. Ahora, según la ley de Lenz, si el flujo magnético aumenta, ¿qué ocurre con el campo magnético externo inducido? Claro, van en direcciones opuestas, por lo tanto existe una repulsión. Entonces, si el campo magnético externo está orientado hacia abajo, entonces el campo magnético inducido iría hacia arriba. Luego planteo la regla de la mano derecha y con eso uno podrá conocer el sentido de la corriente inducida. Entonces ahí observo que existe una corriente inducida y además hemos determinado cuál sería el sentido de dicha corriente. Ahora, si ustedes le preguntaran cuánto es la corriente inducida, para eso primero se debe conocer el valor de la FEM inducida. Y en este caso tenemos que la magnitud de la FEM inducida es igual al producto de la magnitud del campo magnético por la longitud de la varilla conductora y por la rapidez. ¿Sí? Cuando yo estaba en la academia, yo me la aprendí de esta manera. De forma memotécnica me la aprendí así. Que la FEM inducida, ¿no? La FEM inducida era igual a la bolsa de valores de Lima. Yo me la aprendí así de forma memotécnica. Magnitud del campo magnético por la rapidez y por la longitud de la varilla conductora. Yo me la aprendí así cuando estaba en la academia, ¿no? De forma memotécnica. ¿Sí? Como la bolsa de valores de Lima. Claro, muy bien. Ahora, conociendo la FEM inducida de esta manera, entonces ya podría conocer la corriente inducida, ¿no? Sobre todo el valor numérico de la corriente inducida, ya que por la ley de Ohm tenemos que la FEM es igual al producto de la resistencia por la corriente inducida. ¿Sí? La FEM por la corriente inducida. Listo. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos clásicos que suelen venir en el examen. Entonces sí tenemos justamente lo que es la llamada FEM inducida en un alambre conductor en movimiento. ¿Sí? Y les voy a hacer un pequeño ejemplo, porque de esto viene bastante en el examen. Porque también ustedes notarán que la expresión matemática para conocer la FEM o la corriente es bastante sencilla. ¿Sí? Entonces, en unos segundos para que le puedan tomar el screenshot y hacerles una pequeño ejemplito. A ver.
0 o sería BA. Ah, ya, en ese caso el flujo magnético sería magnitud del campo magnético por el área, pero ojo notar en este caso que el área está variando, no está aumentando. ¿Sí? Entonces, para un tiempo inicial tendrás una cierta área, ¿no? Para un tiempo posterior tienes otra área, ¿no? Entonces tendrás otro valor diferente de flujo magnético. ¿Sí? Claro, en ese caso el flujo magnético sería campo magnético por el área, pero hay que tener presente que esa área no es constante, está variando con el tiempo. Y eso justamente les iba a hacer este pequeño ejemplo para que ustedes puedan apreciar con mayor, ¿no? Mayor detalle. Miren. Acá tengo justamente en blanco porque aquí justamente les iba a hacer ese ejemplo, ¿no? Entonces rápidamente voy a graficar acá. Ahí está. Tenemos ahí dos alambres paralelos, ¿no? Dos alambres paralelos, ¿sí? Y por acá tenemos una resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica. ¿Sí? Es la misma resistencia eléctrica. Ojo que es el mismo ejemplo, solamente que lo vamos a ver en dos tiempos diferentes, ¿sí? Luego por acá tenemos la varilla conductora que se encuentra en movimiento. Ahora, esta varilla conductora quieren que se desplace a la derecha o a la izquierda. A ver, primero que responda. A la izquierda. Muy bien. Entonces voy a iniciar con una varilla conductora que se encuentra en esta posición. ¿Sí? Esto será para el tiempo inicial t sub 0. Bien. Luego, esta varilla conductora, ojo, se está desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Con una cierta rapidez. De tal manera que para un tiempo t posterior, ahora esa varilla conductora se encuentra por acá. ¿No? Se encuentra por acá. Como se está desplazando hacia la izquierda, entonces, entre comillas, está acercando, ¿no? Se está acercando a la resistencia, ¿correcto? Bien, para ese tiempo inicial t sub 0, el área que está delimitando esa espira, o este circuito, sería esta de color verde, ¿sí? Y para ese tiempo t posterior, sería esa área delimitada, sería esta otra. Entonces ahí observo que el área está, en este caso, disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Y esto va a ocurrir en una región donde existe un campo magnético externo. Ahora, ¿cómo quieren que sea ese campo magnético externo? ¿Saliente o entrante al poner su pantalla? A ver, primero que responda. Entrante, muy bien. Entonces vamos a asumir que tenemos aquí un campo magnético entrante al plano de su pantalla, el cual se representa con un aspa, ¿no? Ahí está. Ahora, si observamos que el área está disminuyendo, por lo tanto el flujo magnético también está disminuyendo. Y por ley de Lenz, ¿qué debe ocurrir con el campo magnético externo e inducido? ¿Misma dirección o direcciones opuestas? Misma dirección, así es. Entonces quiere decir que esta espira, este circuito, va a inducir un campo magnético que debe ser también entrante al plano de su pantalla. Un campo magnético inducido también entrante, notación aspa. Es lo malo de escribir con el mouse, no me sale tan bien las letras. Bien, ahí tenemos entonces un campo magnético inducido, ¿correcto? Ahí tenemos entonces un campo magnético inducido. Y finalmente, con la regla de la mano derecha, ustedes podrán conocer el sentido de la corriente inducida. Bueno, es casi mi letra a mano alzada, ¿no? Casi, casi. No, mentira. Bien, y finalmente con eso uno podría conocer el sentido de la corriente inducida. En este caso, su dedo pulgar sería entrante al poner su pantalla. Y luego sus cuatro dedos van a girar en torno a su dedo pulgar. Y en ese caso, para ustedes, que son los observadores, ¿cómo sería el sentido de esa corriente? ¿Horario o antihorario? A ver, por campo magnético inducido entra ante su pantalla y mis cuatro dedos giran de esta manera, ¿no? Giran de esta manera y este entonces de color moradito sería el sentido de la corriente inducida. El de color morado me establece el sentido de la corriente inducida. Entonces, si ustedes son los observadores, sería entonces en sentido horario, así es.
Y esta suele ser pregunta clásica de examen, porque como ustedes verán, aquí no implica ningún cálculo numérico. Acá no he puesto ningún valor numérico, ni para el campo magnético, ni para el tiempo, ni la longitud de la varilla, ni la resistencia, nada. ¿Sí? Es todo meramente ley de Lenz. ¿Sí? Para conocer hasta ahí, por lo menos, el sentido de la corriente inducida. Claro, es full teoría. ¿Y por qué viene esta parte teórica? Porque es toda una secuencia, ¿no? Les decía a ustedes, ¿no? Si el área, en este caso, disminuye el flujo magnético. Si disminuye el flujo magnético, entonces por ley de Lenz, el campo magnético externo e inducido van en la misma dirección. Entonces, si el campo magnético externo es aspa o centrante, entonces el campo magnético inducido también es aspa o entrante. Y finalmente, aplicando la regla de la mano derecha, ustedes van a conocer correctamente el sentido de la corriente inducida. Sí, es toda una secuencia, como ustedes ven. Sí, es todo un orden. Por eso que eso suele venir en el examen. Porque, ojo, no implica aquí ningún cálculo numérico. No es full teoría. ¿Sí? Bien. Entonces espero que con este ejemplo haya quedado más claro lo que es la corriente inducida o la femi-inducida en una varilla conductora en movimiento. ¿Sí? Bien. O si tienen una consulta hasta ahí, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento pueden ustedes lanzar su consulta o duda si la tuvieran. Bien, continuamos. Ya casi para finalizar, vamos a ver lo que es el transformador de corriente alterna. Dice, es un dispositivo que se usa para aumentar o disminuir el voltaje. Consiste de un núcleo de hierro en el cual hay dos bobinas llamadas primaria y secundaria, que tienen diferente número de espiras y están situadas en lados opuestos. Entonces aquí tenemos un núcleo de hierro. ¿Sí? Esto que está de color plomo es un núcleo de hierro. Y esto que está de color rojo y azul son las bobinas, tanto del lado primario como del lado secundario. Luego, estas bobinas tendrán un cierto número de espiras. Número de espiras N1 para el lado primario y N2 para el lado secundario. ¿Sí? Bien, ahora, ¿para qué me sirve ese transformador? ¿Por qué se le llama transformador? Si se le llama transformador es porque posiblemente va a transformar algo. Y ahí dice justamente que es un dispositivo que se usa para aumentar o disminuir el voltaje. Entonces lo que va a hacer es transformar el voltaje de entrada respecto al de salida. Por ejemplo, supongamos que ustedes están usando su celular todo el día para ver sus PDFs, ¿no? Sus PDFs, sus clases, ¿no es cierto? Supongamos. Y de pronto ustedes notan que su batería se está agotando. Y para que no se agote, no se apague, ¿ustedes qué van a hacer en ese caso? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál es lo más razonable? Están trabajando con su celular y de pronto notan que su batería se está agotando. Ya está en 10%, 5%. Claro, tienen que poner a cargar. Y para cargar su celular, ¿qué utilizan? ¿Qué utilizan en ese caso? Me dirán, profe, obviamente un cargador. Así es, muy bien. Obviamente se utiliza un cargador. Ahora, si ustedes tienen un celular de esos que se pueden destapar, si alguien tiene por ahí un celular de esos que se pueden destapar, ¿no? Van a ver que en la batería de ese celular hay un valor que dice 3,1, 3,2 voltios, etcétera. Eso va a depender del modelo de la batería o del celular. ¿Sí? Va a decir un pequeño valor numérico. Ojo, siempre y cuando se pueda destapar, ¿no? Porque hay celulares, ¿no? En la actualidad, que no se pueden destapar, ¿no? Pero si ustedes por ahí recuerdan, alguien por ahí tiene un celular antiguito, de unos años atrás, se pueden destapar, ¿no? Y sacar la batería, ¿sí? Si ustedes tienen esos celulares que se puede retirar la batería, van a notar ahí el voltaje de esa batería, que está en alrededor de los 3 voltios, 3,1, 3,2, 2,8, dependiendo del modelo, como le decía, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Claro, el modelo Zapito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Qué voltaje hay del tomacorriente? En el Perú, por lo menos, y en su caso, su domicilio. A ver, ¿qué voltaje ustedes obtienen del tomacorriente, en su caso, su domicilio en el Perú? 200 voltios. Va por ahí, está casi cerca. 20 voltios, no creo, ¿ah?
220, así es. Ese es el voltaje, 220 voltios, por lo menos en el Perú. Eso también depende en qué región nos encontremos, ¿no? Porque en el Perú tenemos 220 voltios. En otros países no necesariamente va a ser igual. Bien, entonces en el Perú trabajamos con 220 voltios. Sí, que es casi estándar también a nivel mundial, casi estándar. Bien. Entonces, si sabemos que el tomacorriente sale en 220 voltios y el celular trabaja con 3 voltios aproximadamente, entonces, ¿cómo hacemos para pasar de 220 voltios a 30 voltios? O alguien para cargar su celular podría conectar directamente del tomacorriente a su celular sin utilizar su cargador. ¿Se podría hacer eso? Si ustedes hacen eso, por favor, nunca lo hagan, no lo intenten porque va a explotar su celular, ya que la batería de su celular está hecho de litio y por su curso de química, el litio es muy reactivo, inclusive con el medio ambiente. Entonces, ojo, no lo hagan, ¿eh? No lo hagan, es peligroso. Claro, como dice su compañero, explota, ¿sí? No lo hagan. Entonces, para eso utiliza justamente el cargador. Acá tengo un pequeño cargador, de esos que tienen entrada USB, ahí ojalá que se pueda apreciar. Lo voy a destapar, lo voy a abrir, y vamos a ver su circuito interno. Y me voy a concentrar aquí, no sé si se aprecia bien, hay una cosita que está enrollada de color amarillo. Ven ahí, no sé si se aprecia bien. He destapado lo que es mi cargador. Lo he sacrificado para que ustedes lo puedan apreciar ahí, una cosita de color amarillo. Inclusive, si ustedes tienen por ahí un cargador que ya no funciona, lo pueden destapar, lo pueden abrir con cuidado, ¿sí? Y van a ver por ahí, de todos esos componentes, una cosita de forma cuadrada, y que muchas está enrollado con una cinta, diferentes colores, ¿sabes? En este caso está enrollado con una cinta de color amarillo. Puede ser azul, verde, cualquier color, no importa. Eso de ahí se le conoce como un transformador. Y lo que está haciendo es transformar justamente esos 220 voltios que provienen del tomacorriente hasta el voltaje adecuado que requiere su celular. ¿Sí? Entonces, esa es justamente la función del transformador. Y ojo, aquí un detalle. A veces ustedes han escuchado, ¿no? Quizá por ahí decir que no compren un cargador genérico. ¿Por qué? Porque como es un cargador genérico, muchas veces bota este cargador un voltaje que no es el adecuado para la batería de su celular. Puede ser que arroje un voltaje de 5 voltios, cuando su celular requiere 3 voltios. En ese caso está fatigando a la batería de su celular. Y es probable que con el tiempo, con el pasar de los ciclos, ¿no? De los años, o los meses, por decir, la batería se va a deteriorar. Entonces usted va a decir, profe, he cargado mi celular, está de 100% y ya no hay batería en una hora. Porque probablemente han utilizado un cargador genérico y han malogrado, han agotado esa batería. ¿Sí? Lo han exigido. Ahora, puede ser también que el voltaje que dé el cargador sea de 2 voltios, voy a suponer 2 voltios, pero su batería requiere 3 voltios. En ese caso no lo va a fatigar, pero sí va a demorar mayor tiempo en cargarlo. ¿Sí? Por eso que se sugiere comprar un cargador de la marca y modelo para el celular. Lo que se sugiere, no se sugiere. ¿Sí? Lo que se sugiere. Ya que el genérico, por ser genérico, te arroja un voltaje estándar, que no es necesariamente el que requiere, según los detalles del fabricante, ¿no? El celular. ¿Sí? Lo que sucede es que el amperaje o la corriente con la cual ingresa es de mayor o menor medida. Y eso también depende del celular, porque justamente ese celular tiene justamente en la batería, ¿no? Un funcionamiento para lo que es carga rápida. O sea, la batería admite una carga de mayor intensidad. Por lo tanto, se puede conectar a un cargador de carga rápida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ustedes agarran su cargador de carga rápida y lo conectan a un celular que no es de carga rápida? Un celular tradicional, que no es de carga rápida. Entonces ahí lo más probable es que ustedes fatiguen la batería. Y con el tiempo se va a malograr su batería. Con el tiempo ya no va a durar las horas que duraba cuando estaba nuevo. ¿Sí?
Si se hincha la batería, tengan mucho cuidado, porque en ese caso ojo, están fatigando, porque tengan en cuenta que internamente en la batería hay litio o algún polímero. Y si se hincha, ese es muy riesgoso porque inclusive podría explotar. Si se hinchara, ojo, si usted nota que se hincha o se calienta, lo más recomendable es cambiar definitivamente de cargador, porque ojo, les podría causar un accidente. Quizás ustedes han visto en las noticias, ¿no? Que el celular está siendo cargado y de pronto explota, porque justamente está ocurriendo eso. Está ingresando un mayor voltaje, ¿no? De lo que puede soportar la batería, ¿sí? Esperemos que no ocurra, ojo, ningún accidente con ustedes, ¿no? Por eso les informo para que tengan ustedes en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, esperemos que no ocurra nuevamente con la tarde, ¿no? Y que ustedes, al igual que yo, hayamos aprendido esa lección, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos la idea de lo que es un transformador, ¿sí? Ahora, en todo transformador ideal se va a cumplir lo siguiente. Y con esto ya finalizamos. Se va a cumplir entonces que la potencia de entrada o del primario es igual a la potencia de salida o también llamado del secundario. Y recordar que la potencia, hemos visto en clases pasadas, que puede ser igual al producto de la intensidad de corriente por el voltaje. Entonces, para el lado primario tenemos lo siguiente. Corriente del primario por el voltaje del primario. Y para el secundario tenemos corriente del secundario por el voltaje del lado secundario. ¿Sí? Ahora, en el examen no les van a decir cuál es el lado primario y cuál es el lado secundario. Por ejemplo, le dicen así, un celular es cargado y se conecta un tomacorriente de 220 voltios. Ahí está, 220 voltios. ¿Sí? Entonces, ojo, se utiliza un cargador para cargar el celular, donde el cargador se conecta a un tomacorriente de 220 voltios. El celular funciona, voy a suponer, con 3 voltios. Listo. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. No les han dicho para nada qué voltaje es primario y qué voltaje es secundario. Eso ustedes lo tienen que deducir adecuadamente. ¿Qué voltaje, cuál de los dos valores, 220 voltios o 3 voltios, creen que es el primario? ¿Cuál de los dos creen que es el voltaje primario? 220 voltios, ¿ya? Y por ende, el secundario sería 3 voltios, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Ahora, otro ejemplo, otro ejemplo. Les pueden decir así. El transformador de un soldador, ¿no? Funciona con 1000 voltios. ¿Sí? Ojo. O una máquina de soldar funciona con 1000 voltios. Para eso se conecta el transformador a un tomacorriente de 220 voltios. Bien, en este caso, ¿qué voltaje es el primario? ¿220 o 1000 voltios? 220 es lo que viene el tomacorriente y 1000 voltios es lo que requiere esa máquina de soldar. ¿Cuál de los dos valores creen, 220 o 1000 voltios, creen que es el primario? 1000 voltios. Ya, si ustedes reemplazaran eso en su examen y encontraran clave, lamentablemente, pues le van a quitar puntos. Y si de eso dependiera su ingreso, pues lo siento, nos veremos el próximo ciclo. Y es que, ojo, no necesariamente el valor primario es el mayor, no necesariamente. Aquí justamente iba la explicación, miren. Ustedes ya han salido del colegio, me imagino, ¿no es cierto? O en el peor de los casos, algunos estarán ahorita en quinto de secundaria. Ustedes, ¿en qué etapa ingresaron al colegio? ¿Primaria o secundaria? ¿En qué etapa ingresan al colegio? Inicial, dicen. O jardín, ¿no es cierto? Estimulación temprana. Kinder, dicen, ya. Bien, ustedes ingresaron al colegio en la primaria, ¿no es cierto? Y salen del colegio, los que están ahora en quinto de secundaria, van a hacer su promoción virtual, ¿no? Salen del colegio justamente en secundaria. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con la corriente o el voltaje. La corriente de voltaje en un transformador siempre ingresan por el lado primario y salen por el lado secundario. Retrocedo.
Por eso que, ojo, por eso que el lado primario, recuerden bien, el lado primario siempre va conectado al tomacorriente. Siempre, ojo, siempre el lado primario de un transformador va conectado al tomacorriente. En tanto que el lado secundario del transformador va conectado a aquello que se va a hacer funcionar. Como en este caso puede ser un foco, puede ser su celular, puede ser una máquina de soldar, también puede ser su laptop. A ver, por ahí, ¿alguien está trabajando con su laptop ahorita? ¿Está viendo esta clase con su laptop? ¿Sí? Muy bien. A ver, si su laptop está conectada, van a ver que hay un cable. Ese cable luego pasa por una cosita así media rectangular, ¿no? Y que luego viene por ahí conectado luego a su toma corriente, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué creen que hay en esa cajita? En esa cajita que está que va entre su laptop y el tomacorriente. Claro, no todos tienen, por eso les comentaba, ¿no? Los que están trabajando ahorita con su laptop van a ver que para poder cargar a su laptop, ¿no? Por ejemplo, utilizan obviamente su cargador, pero en ese cargador hay como una cajita. Internamente en esa cajita hay justamente un transformador, ¿sí? Entonces, lo que hace el transformador es modificar el voltaje de entrada respecto al de salida. Puede ser que ese voltaje lo aumente o lo disminuya. Eso va a depender de aquello que se quiera hacer funcionar con el transformador. ¿Sí? Claro. Claro, eso también va a depender del modelo de transformador, pero muchas veces, sí, muchas veces está conectado entre el equipo y el tomacorriente, en muchos casos. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí a los ejemplos, les decía que en este color azul, ¿no? Se conectaba un tomacorriente de 220 voltios para hacer cargar un celular que funciona con 3 voltios. Entonces, ¿qué voltaje creen que es el primario? Ahora sí, correctamente, 220 voltios. Y en estos datos de color azul, de color rojo, ahora de color rojo le decía que se utilizaba para una máquina de soldar donde los 220 voltios es lo que proviene del toma corriente y los 1000 voltios es lo que requiere esa máquina de soldar. Entonces, en este caso, aquí también los 220 voltios sería el valor primario y 3 voltios y 1000 voltios serían los valores secundarios. ¿Sí? Entonces, ojo, en el examen nadie les va a decir cuál de los dos valores es primario y secundario. Eso ustedes lo van a deducir correctamente. ¿Sí? Bien, ahora, hasta ahí tenemos una relación entre corriente y voltaje, pero puede ser también que les den corriente con respecto al número de espiras o voltaje respecto al número de espiras. Entonces, para eso les propongo esta expresión, que es mucho más amplia o más general, en la cual tenemos ahí una relación entre voltaje y corriente. O sea que el voltaje primario entre voltaje secundario es igual al cociente de la corriente secundario entre la corriente del primario. Ahí trabajaríamos con esta igualdad según los datos, ¿no? Según comen a los datos. También se puede trabajar el cociente de voltaje primario entre voltaje secundario que sea igual al número de espiras en el lado primario respecto al número de espiras en el lado secundario. O también puede ser que ustedes tengan como datos corriente y número de espiras. Y en ese caso trabajamos con esta igualdad, que la corriente secundario entre la corriente del primario es igual al número de espiras en el primario respecto al secundario. Y trabajamos con esa otra igualdad. Por eso que esta relación para mí es más amplia, más general, ya que relaciona voltaje con corriente, voltaje con número de espiras, o corriente con respecto al número de espiras. ¿Sí? Bien, entonces esa sería toda la teoría por hoy y con eso ya podemos comenzar con los problemas. Donde los problemas están relativamente bien sencillos, ¿sí? Para este tema, para esta semana están bien sencillos los ejercicios. Vamos a ver. Problema número 1, number 1. Dice, una espira circular. Ojo, dice una. Entonces eso lo voy a subrayar. Está una espira circular. Una espira circular
de radio 1 centímetro. Se encuentra situada en un plano horizontal, en una región de campo magnético uniforme de magnitud 0,5 teslas. Si el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el vector normal al plano de la espira, determine el flujo magnético a través de la espira. Entonces, tener en cuenta que para conocer el flujo magnético, habíamos planteado esta expresión. El flujo magnético es igual al número de espiras, por la magnitud del campo magnético, por el área y por el coseno de teta. Coseno de teta. En este caso nos dice una espira, ¿no? Nos dice una espira. Entonces, n vale 1. Por eso que aquí, ¿no?, cuando han reemplazado, han colocado simplemente 1, ¿no? Se sobreentiende que esté el 1. Luego han colocado la magnitud del campo magnético por el coseno de teta y por el área. Y luego han reemplazado los valores correspondientes, ¿no? Magnitud del campo magnético, 0,5 teslas, o también expresado como un medio. El coseno de 60, ya que nos dicen que el ángulo formado entre la normal y el campo magnético es 60 grados, entonces teta vale 60, y donde coseno de 60 vale un medio o 0,5. Eso lo multiplicado por el área, donde el área nos dice que en este caso es una espira circular de radio 1 centímetro. Entonces, ¿cómo se puede conocer el área que está delimitando esta espira circular? Con la expresión pi radio al cuadrado, ¿no? Pi radio al cuadrado. Entonces, si tenemos pi radio 1 centímetro, 1 centi 10 a la menos 2, y eso luego elevado al cuadrado. ¿Sí? Y efectuando esto, se obtiene entonces que el flujo magnético va a ser igual a 0,025 pi milli Weber. ¿Sí? Efectuando esto, obtenemos que el flujo magnético es igual a 0,025 pi milli Weber. Un problema bastante sencillo, prácticamente para reemplazar. ¿Sí? Bien. Si no hubiera consultas hasta ahí, pasamos al siguiente problema. Número 2. Dice, a ver, nuevamente dice, una espira cuadrada. En este caso, n vale 1. ¿Sí? Una espira cuadrada. De área 0,1 metro cuadrado. Tiene una resistencia de 90 miliohms. Pregunta, ¿con qué rapidez debe variar el campo magnético en dirección perpendicular al plano de la espira para producir una potencia de 1 watt? ¿Sí? Para producir la potencia de 1 watt. Muy bien. Entonces tenemos, ojo, vamos a retroceder un momento si te gusta. Vamos a retroceder un ratito para tener en cuenta de dónde salió esa ecuación que se ha expuesto. Ahí está. Ojo que de la ley de Faraday teníamos aquí esta expresión por definición y teníamos estas dos que eran para casos muy puntuales, ¿sí? Este de aquí cuando el área es constante y esta otra cuando el campo magnético es constante, ¿sí? Pues ojo, notar, miren, tengan en mente esta primera expresión, que la F inducida es igual a menos número de espiras por el área por la variación del campo magnético respecto al tiempo. Tengan presente esa ecuación. ¿Sí? Tengan presente esa ecuación. Ahí está. Esa es justamente la expresión, ¿no?, que les acabo de mostrar. En este caso, n vale 1, porque nos dice una espira cuadrada. Entonces, n vale 1, ¿sí? Eso multiplicado por el área, ya que es constante, y por la variación del campo magnético respecto al tiempo. Entonces aquí despejamos y tenemos que la variación del campo magnético respecto al tiempo es igual a menos el cociente de la F inducida entre el área. Este cociente, que es la variación del campo respecto al tiempo, ¿sí?, ese cociente se le conoce como la variación del campo magnético respecto al tiempo, ¿sí? O la rapidez de variación del campo, ¿sí? La rapidez de la variación del campo, es justamente lo que nos están preguntando,
la rapidez de la variación del campo magnético. Bien. Ahora, nos dan como dato la potencia. Y donde la potencia, recordar que se puede ver de tres formas equivalentes. Una de ellas era que la potencia es igual al producto de la corriente por el voltaje. Otra era que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y la otra era que la potencia es igual al voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia. Y esa es la expresión que se está empleando. Entonces, esta resistencia va a pasar a multiplicar y tenemos que la Fm inducida elevada al cuadrado es igual a la potencia por la resistencia. La potencia, 1 watt, y la resistencia es de 90 miliohms. Luego, sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y de ahí obtenemos que la Fm inducida es igual a 0,3 voltios. Teniendo entonces ahora sí la Fm inducida y el área, ya podemos conocer la rapidez del cambio del campo magnético. Entonces reemplazamos la Fm inducida 0,3 y el área de 0,1 metros cuadrados. Reemplazamos y esto nos va a dar 3. Y finalmente, acá notar bien un detalle. Notar este detalle bastante importante. Dice, ¿con qué rapidez? Como dice rapidez, eso implica entonces que a ese resultado final le tenemos que tomar su magnitud o su módulo. ¿Sí? Por eso que al final aquí se le ha tomado como su magnitud o su módulo. Y eso nos sale entonces finalmente 3. ¿Y en qué unidades? El campo magnético en Tesla y el tiempo en segundos. Por eso que esa rapidez con la cual cambia el campo magnético respecto al tiempo es de 3 teslas por segundo. ¿Sí? Entonces esta sería la solución a ese problema. Bien. Hay unos segundos para que le tomen el screenshot y pasar al siguiente. Número 3. A ver. Dice, una barra metálica de longitud 2 metros se desliza con rapidez de 0,5 metros por segundo sobre un riel conductor en forma de U. La magnitud del campo magnético terrestre en el lugar es de 6 por 10 a la menos 5 teslas. Asumiendo que la resistencia del circuito ABCBA es de 1,2 por 10 a la menos 5 ohmios, pregunta, ¿cuál es la intensidad de la corriente inducida? Bien, ojo, acá nos dicen cuál es la intensidad. Como dice la intensidad, entonces nos dicen aquí que la corriente debe ser tomada en valor absoluto o en magnitud. ¿Sí? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos este riel en forma de U, ¿no? En forma de U. Y tenemos esta varilla conductora AB que se está desplazando según este gráfico hacia la derecha. Entonces, si esta varilla se está desplazando hacia la derecha, ¿qué está ocurriendo con el área que está delimitando? ¿Esa área está aumentando o disminuyendo? Claro, disminuyendo, muy bien. Y si el área disminuye, el flujo magnético también disminuye. Y por ley de Lenz, ¿qué ocurre entonces con el campo magnético externo e inducido? ¿Van en la misma dirección o direcciones opuestas? Misma dirección. Por lo tanto, si el campo magnético externo es del color azul, notación punto o saliente, entonces el campo magnético inducido también debe ser saliente, notación punto. Y luego, según la regla de la mano derecha, ustedes van a conocer el sentido de la corriente inducida, porque en el examen les pueden preguntar, determine la intensidad de la corriente y el sentido de la corriente, ¿no? Y para ustedes, que son los observadores, el sentido de esa corriente inducida, ¿cómo sería? ¿Horario o antihorario? Para ustedes, que son los observadores. Esa corriente, ¿cómo es? ¿Horario o antihorario? Claro, antihorario, así es. Bien, pero ahora vamos con lo que me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la intensidad, el valor de esa corriente? Entonces, para eso utilizamos, ¿no? Ley de Faraday, en la cual se estableció que la magnitud de la Fermi inducida era igual al producto de la bolsa de valores de Lima, o el producto de la magnitud del campo por la longitud y por la rapidez. Y reemplazamos magnitud del campo magnético por la longitud de la varilla y por la rapidez. Y obtenemos hasta ahí 6 por 10 a la menos 5 voltios.
Luego, de la ley de Ohm, tenemos que la corriente es igual al cociente de la Fm inducida entre la resistencia. La Fm inducida, 6 por 10 a la menos 5, la resistencia 1,2 por 10 a la menos 5, y de este cociente se obtiene finalmente que la corriente inducida o la intensidad de la corriente inducida es igual a 5 amperios. Nada más. Entonces, en esta pregunta, su respuesta sería 5 amperios y el sentido de la corriente para ustedes va en sentido antihorario. Sí, antihorario. Bien. Esa es la pregunta número 3. Si no hubiera consultas, ¿no? Dudas, pasamos al problema número 4. Listo. Bien. Número 4 dice. Líneas de inducción magnética atraviesan perpendicularmente el plano de una espira conductora. Una espira conductora de área 0,3 metros cuadrados. Si el campo magnético varía con el tiempo según la gráfica mostrada, pregunta, ¿cuál es la Fm inducida entre 0 y 0,3 segundos? Muy bien. Entonces queremos conocer la Fm inducida en ese intervalo de tiempo, entre 0 y 0,3. Entonces, según este gráfico, tenemos que para t igual a 0, el campo magnético vale 0. Y para t igual a 0,3 segundos, el campo magnético vale 2, ojo, 2, pero según esta escala es 2 militeslas. O sea que el campo magnético es 2 por 10 a la menos 3 teslas. Y luego, como el campo magnético está variando con respecto al tiempo, entonces la expresión más adecuada es esta, que la Fm inducida es igual a menos el número de espiras por el área y por la variación del campo magnético respecto al tiempo. Pero en este caso el número de espiras vale 1, porque nos dice de una espira. Entonces n vale 1. Por eso que aquí ya no aparece n. Implícitamente tenemos la unidad. Esto por el área y por la variación del campo respecto al tiempo, donde tener presente que toda variación es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Y reemplazamos los valores. Menos, aquí tenemos el área, 0,3 metros cuadrados, el campo magnético final, 2 por 10 a la menos 3, menos el campo magnético inicial que vale 0. Y eso entre el intervalo de tiempo. El tiempo final 0,3, el tiempo inicial 0. Resolviendo esto, obtenemos que la Fm inducida es igual a menos 2 por 10 a la menos 3 voltios o menos 2 milivoltios. Y ese sería el valor de la Fm inducida, que es muy distinto. Ojo, es muy distinto que les pregunten. Determine la magnitud de la Fm inducida entre 0 y 0,3 segundos. Si les hubieran preguntado por la magnitud de la Fm inducida, en ese caso, ¿cuál sería su respuesta? ¿Menos 2 milivoltios o más 2 milivoltios? En ese caso, ¿cuál sería su respuesta? Si les hubieran preguntado, ojo, por la magnitud de la Fm inducida, claro, en valor absoluto. En ese caso sería 2 milivoltios o más 2 milivoltios. Ya que ese más se puede también omitir, ya que se sobreentiende que es positivo. Así es. Muy bien. Entonces, ojo, tengan presente que una cosa es que les pregunten por la Fm inducida secas, y en ese caso esa Fm puede ser positiva o negativa, como en este caso, pero si les preguntaran por la magnitud de la Fm, entonces a lo que ustedes hayan obtenido le tienen que tomar su valor absoluto. Lo mismo ocurre con la corriente. Miren, si esta Fm me salió negativo, la corriente inducida sería positivo o negativo, aplicando la ley de Ohm. Si esta Fm me salió negativo, entonces la corriente, ¿cómo también debe ser? ¿Positiva o negativa? A ver. En ese caso se plantea que la Fm inducida es igual a la resistencia por la corriente inducida. La resistencia eléctrica es una cantidad escalar que siempre es positiva. ¿Sí? Entonces, si la Fm es negativa, la corriente inducida también sería negativa. Y si la Fm inducida me sale positiva, la corriente inducida también sería positiva. ¿Sí?
En este caso, si la FEN me sale negativa, la corriente inducida también sería negativa. Pero si ustedes le preguntaran, determine la intensidad, ojo, la intensidad de la corriente inducida o la magnitud de la corriente inducida, entonces esa corriente o la respuesta sería positiva, ¿sí? Por eso que también en estos tipos de problemas van a jugar con esas palabras. Te van a decir, determine la FEN, hacia secas, la FEN, o determine la corriente inducida. En esos casos, tienen que tomar en cuenta el signo de la FEN o de la corriente. Pero si le dijeran, determine la magnitud de la FEN, o el módulo de la FEN, o la intensidad de corriente, o la magnitud de la corriente inducida, en esos casos, sus respuestas serían positivas. ¿Sí? Serían positivas. Muy bien. Claro, como dice su compañero por ahí, vaya, vaya, ¿no? Bien. Problema número 5. Bien. Esta pregunta es bastante interesante. Dice, una secadora de pelo tiene una potencia de 960 watts y funciona con un voltaje de 220 voltios. Luego dice, si la secadora se lleva a otro lugar para que funcione con un voltaje de 240 voltios, se requiere usar un transformador de corriente alterna. Pregunta, ¿qué intensidad de corriente primaria pasará por la secadora? Muy bien. Acá tenemos dos situaciones, miren. La secadora tiene la misma potencia, que es de 960 watts. En un primer caso, ese secador es conectado a un voltaje de 220 voltios. Primer caso. Y a partir de ahí, utilizando la expresión del PBI, o sea que la potencia es igual al voltaje por la corriente, uno va a conocer la corriente que pasa por el lado primario bajo ese contexto, cuando el voltaje es de 220. Pero acá le dicen si la secadora es llevada a otro lugar. En ese otro lugar ya tenemos ahí un segundo caso, una segunda situación. En ese otro lugar, el voltaje es de 240 voltios. Y la potencia es la misma, porque se trata de la misma secadora, 960 watts, ¿sí? En ese segundo caso, segunda situación, ahí nos preguntan cuál es la corriente que pasa por la secadora. Entonces ahí planteamos justamente el PBI, que la potencia en este caso del lado primario, o sea lo que requiere la secadora, es igual al producto del voltaje primario, que es justamente el voltaje del tomar corriente en ese segundo lugar o en ese otro lugar. Y eso multiplicado por la corriente que está ingresando a la secadora, que es la corriente que pasa por el lado primario. Y a partir de ahí despejando se va a conocer la corriente que pasa por el lado primario. Entonces despejamos, sería 960 es igual a 240 por la corriente en el lado primario. Y de ahí se obtiene entonces que la corriente en el lado primario es de 4 amperios. ¿Sí? Y eso les digo porque quizás algunos hubieran trabajado con estos valores, ¿no? En ese caso ustedes hubieran hecho esto. 960 es igual al voltaje 220 por la corriente del primario. Pero esta corriente del primario que ustedes hubieran obtenido, ¿hubiera sido correcto o incorrecto? Si ustedes hubieran hecho esto, hubieran conocido una corriente, ¿esa corriente sería su respuesta sí o no? ¿Esa corriente hubiera sido su respuesta sí o no? Tengo una pregunta. Dice, ¿qué intensidad de corriente eléctrica pasará por la secadora? No será su respuesta. Porque esto sería en el primer contexto o en el primer caso, ¿no? Primer caso. Porque en el segundo caso dicen que esa secadora se lleva a otro lugar. Y nos preguntan entonces por la corriente cuando esa secadora se encuentra en ese otro lugar. ¿Sí? Bien. Entonces aquí la respuesta al problema sería de 4 amperios. ¿Sí? Utilizando los datos de voltaje y potencia de la secadora en ese otro lugar. ¿Sí? Bien. Pregunta número 6. Bien. Dice,
Un solenoide es un enrollamiento de alambre conductor o bobina, de forma cilíndrica por el cual circula una corriente. Esta bobina con un núcleo de hierro apropiado se convierte en un electrimán. Dice, en la figura se muestra un electrimán que se mueve respecto a un anillo conductor en reposo conectado a un foco. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver. Primero vamos a observar, ¿no? ¿Cómo se está desplazando este electrimán? A ver, vamos a hacerle un zoom. Ya está. Veamos. Acá tenemos una espira que está conectado a un foquito, ¿sí? Luego, acá tenemos un electrimán. O sea que en este electrimán está pasando corriente eléctrica. Sí, está pasando corriente eléctrica. Y debido al paso de la corriente eléctrica, existe entonces aquí un campo magnético, donde este electrimán tiene un lado norte y un lado sur magnético. Recordar que del lado norte siempre el campo magnético es saliente. Por eso que tenemos aquí estas líneas de inducción con unas flechitas en esta dirección, como si estuvieran saliendo del lado norte. Y son entrantes hacia el lado sur magnético del imán, o en este caso del electroimán. ¿Sí? Bien. Entonces, la parte roja es la parte norte y por lo tanto por ahí el campo magnético está saliendo del electroimán. A ver, voy a aplicarlo ahí de color rojo para que se aprecie mejor. Ahí está. Ahí está. Este color rojo sería entonces la dirección del campo magnético que está produciendo ese electroimán. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora sí, en base de esto vamos a responder las proposiciones. Dice en la primera proposición: el flujo magnético externo del anillo aumenta cuando el electroimán se acerca. Veamos. Si yo acerco el electroimán a esa espira, entonces, ¿qué pasa con el número de líneas de campo magnético que atraviesan esa espira? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, así es, aumenta. Si aumenta el número de líneas, entonces el flujo magnético también aumenta. Por lo tanto, la primera sería verdadero. ¿Sí? Como el electroimán se está acercando a esa espira circular, entonces el número de líneas también se incrementa y por lo tanto se incrementa el flujo magnético. Por lo tanto, la primera es verdadera. Ahora vamos a la segunda proposición. Esta segunda proposición. Dice, el sentido de la corriente inducida en el anillo respecto al observador es antihorario cuando el electroimán se acerca. Nuevamente, cuando el electroimán se acerca, el número de líneas de campo magnético que atraviesan esa espira se incrementa. Y si se incrementa, ¿qué ocurre entonces por ley de Lenz? Que el campo magnético externo e inducido van en la misma dirección o en direcciones opuestas. Por ley de Lenz. ¿Qué ocurre con el campo magnético externo e inducido? Claro, van en direcciones opuestas. Entonces, si yo sé que del lado norte del imán el campo magnético es saliente, y en este caso estaría orientado hacia la derecha, entonces, esta espira va a inducir un campo magnético en dirección opuesta, o sea, en este caso hacia la izquierda. Y luego se va a aplicar la regla de la mano derecha. Dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. Y luego mis 4 dedos van a girar en torno a mi dedo pulgar, estableciendo ahí el sentido de la corriente inducida. Y para ese observador, esa corriente inducida tiene un sentido horario o antihorario. Para ese observador. O imagínense ustedes que ustedes son el observador y delante de ustedes tienen imaginariamente una espira circular. Donde esa espira circular, en esa espira circular se ha inducido un campo magnético. Miren, ustedes también pueden hacer de esta manera. Ustedes van a ser el observador e imaginariamente delante de ustedes tienen una espira circular. Según esta vista, ese campo magnético sale o entra de la espira para el observador. Para ese observador, ese campo magnético inducido sale o entra de la espira.
como que sale, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ser ese observador, se van a imaginar una espira circular delante de ustedes y con su dedo pulgar van a establecer un campo magnético saliente de esa espira circular. Y luego con sus 4 dedos van a girar en torno a su dedo pulgar y ahí ustedes van a apreciar correctamente o de manera más adecuada, más fácil, cómo es el sentido de esa corriente. ¿Cómo sería en ese caso? Si ustedes hacen eso, entonces sus 4 dedos estarán girando en sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario, así es. Por eso que la segunda sería verdadero. Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañero, Omar dice, profe, si el lado sur del imán es el que se acerca, ¿pasaría lo mismo? O vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué ocurre si fuera del lado sur? Tengan presente que del lado sur el campo magnético es entrante. Entonces, esta será la dirección del campo magnético, ¿no? Pero del lado sur de ese electroimán. Ya. Ahora, su compañero nos dice qué pasaría si el lado sur está por la espira circular. Entonces, rápidamente vamos a hacer ese esquema. Porque también puede ser que así venga en el examen, ¿no? Cambien simplemente la polaridad del electroimán y les pregunta analizar en ese nuevo contexto. Bien, ahí tenemos la espira circular. Ahí tenemos la espira circular. Y vamos a tener aquí ese electroimán. Un ratito. Ya. Entonces tenemos por acá parte de ese electroimán. Acá tenemos su lado sur de color azul y por acá su lado norte. Su lado norte. ¿Sí? Tengan presente que el lado norte siempre el campo magnético es saliente, ¿no? Y es entrante hacia el lado sur magnético del imán. En ese caso, por el lado sur, esta sería entonces la dirección. Esta sería entonces la dirección del campo magnético que estaría pasando a través de esa espira. Y va a depender ahora si ese electroimán se está acercando o alejando para conocer luego la dirección del campo magnético inducido. Vamos a suponer que ese imán o electroimán se está acercando, o sea, se está desplazando hacia la derecha. En ese caso, ¿qué va a ocurrir con el flujo magnético? El flujo magnético estará aumentando y por ley de Lenz, el campo magnético externo e inducido estarán en direcciones opuestas. Por lo tanto, si el campo magnético externo es hacia la izquierda, ¿no? Sobre esa espira, entonces el campo magnético inducido debe estar orientado hacia la derecha. Y luego aplicando regla de la mano derecha, ustedes van a conocer el sentido de la corriente inducida y según también al observador. Porque, ojo, esto también va a depender de dónde se encuentra el observador. No es lo mismo colocar un observador en esta posición, ¿no? Que colocarlo en la posición contraria. ¿Sí? También la vista va a cambiar. Y finalmente la tercera proposición dice, al ojo, la corriente inducida es horaria o es en sentido horario. Al ojo, ¿cómo es la tercera? ¿Verdadero o falso? Recontra falso, ¿no? Porque en la segunda hemos deducido que va en sentido antihorario y por lo tanto la tercera sería falso. Así es, muy bien. Ahora sí, siguiente problema. Unos segundos para que le tomen el screenshot. Y pasamos al siguiente problema. Número 7. Pregunta también bastante sencilla. Dice, en la figura se muestra una espira conductora rectangular, cuyas dimensiones son 0,4 por 0,2 metros. Eso es básicamente para conocer el área. Luego, si la espira está ubicada en un campo magnético uniforme de magnitud 0,5 teslas, pregunta, determine el flujo magnético. Recontra sencillo. Flujo magnético es igual al número de espiras por la magnitud del campo, por el área y por el coseno de θ. Número de espiras, dice aquí una espira conductora, entonces n vale 1.
Esto por la magnitud del campo magnético, que es 0,5 teslas. Y por el área, justamente acá nos dan sus dimensiones, ¿no? Cada lado de esa espiral para conocer su área, que sería 0,4 por 0,2, simplemente. Y por el coseno de 60, ya que ese es el ángulo formado entre la normal y el campo magnético. Donde, ojo, recordar que la normal o la recta normal siempre se grafica, ojo, siempre se grafica perpendicular, siempre se grafica perpendicular al plano donde está contenida la espira, ¿sí? Siempre se grafica de manera perpendicular, ya que de esa manera ustedes van a poder conocer adecuadamente o de manera correcta el ángulo que forma la normal con el campo magnético. Y luego reemplazamos, ¿no? Reemplazamos el coseno de 60, que vale 1/2. Tenemos que este producto nos sale entonces 40 por 10 a la menos 3 por el coseno de 60, que es 1/2. O sea que nos va a dar entonces 20 por 10 a la menos 3 o 20 miliweber. Una pregunta también bastante sencilla. Pregunta número 7. Entonces hay unos segundos para que tomen el screenshot y pasar luego al problema número 8, el último problema. Bien. Dice, una varilla conductora MN se desplaza sobre rieles conductores horizontales con rapidez constante en un campo magnético uniforme, como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, el campo magnético inducido es saliente de la espira. Y ojo respecto de este observador. Entonces para eso tenemos que observar qué está ocurriendo con el área que está delimitando esa espira. ¿Sí? Y eso lo voy a graficar por aquí. Tenemos aquí esos alambres paralelos. ¿Sí? Y cierran por este lado, ¿no? Ahí tenemos entonces esos alambres en forma de U y por esta parte que son paralelos. Y luego tenemos por acá la varilla conductora. Esa varilla conductora lo voy a graficar de color azul. Esa varilla conductora, según este gráfico, se está desplazando hacia la derecha. Se está desplazando hacia la derecha. ¿Sí? Ahí está, se está desplazando hacia la derecha. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el área que está delimitando esa varilla conductora con este riel en forma de U? ¿Esa área está aumentando o disminuyendo? Aumenta, muy bien. Si el área aumenta, entonces también aumenta el flujo magnético. Y si aumenta el flujo magnético por ley de Lenz, ¿qué debe ocurrir con el campo magnético externo e inducido? ¿Misma dirección o direcciones opuestas? Claro, diferentes direcciones o direcciones opuestas. Ahora, según este esquema, el campo magnético, ojo, el campo magnético externo es entrante, ¿no? Es entrante para ese observador. Entonces graficamos aquí ese campo magnético externo como un aspita, ¿no? Es entrante al plano, ¿no? O según ese observador, ¿no? Este campo magnético está orientado hacia abajo o es entrante para ese observador. Y por lo tanto, para ese observador, ese campo magnético inducido, como ustedes me han dicho, debe estar en dirección opuesta. O sea, debe estar en dirección saliente. O sea, notación punto. Notación punto para el campo magnético inducido. Y finalmente, planteamos regla de la mano derecha. Dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. En este caso, su dedo pulgar saliente respecto al plano de su pantalla. Y luego sus 4 dedos girando en torno a su dedo pulgar van a establecer el sentido de la corriente inducida, que lo voy a graficar de color verde. Y ya está. Y con esto ustedes van a poder responder todas las preguntas. Listo. Entonces la primera nos dice que el campo magnético inducido es saliente de la espira, y obviamente respecto de ese observador. Entonces la primera, ¿cómo debe ser? Al ojo. Al ojo, entonces la primera, ¿cómo debe ser? Verdadero. Muy bien. Dice en la segunda, la varilla experimenta una fuerza de atracción. Veamos.
Campo magnético externo e inducido en direcciones opuestas. ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, ¿no? Pero acá dice atracción, por lo tanto, falso. Así es, muy bien. Y finalmente en la tercera proposición, o bueno, la tercera y cuarta dice, el sentido de la corriente inducida es horario. A ver, ¿es horario o es antihorario? ¿Es horario o antihorario? Antihorario, claro, es antihorario. Por lo tanto, dice que es horario falso. Así es. Y finalmente, en la cuarta, finalizamos con esto. Dice, la intensidad de la corriente inducida aumenta. Veamos. Inicialmente, ojos, inicialmente esa varilla conductora se encontraba al extremo izquierdo, entonces inicialmente no había área. Si no hay área, no hay flujo. Si no hay flujo, no hay campo, no hay corriente, no hay nada. O sea, inicialmente la corriente era cero. Luego, esa varilla se desplaza a la derecha. Si se desplaza a la derecha, existe un área y esa área está aumentando. Si el área aumenta, entonces el flujo magnético aumenta. Si el flujo magnético aumenta, entonces, y esa variación existe una y si existe una FEM, existe una corriente. O sea que esa corriente pasó de ser cero a ser diferente de cero. Por lo tanto, esa corriente se ha incrementado. ¿Sí? Entonces, la cuarta proposición sería verdadero. Existe y aumenta una corriente inducida. Y bien, antes de dar fin a esta clase, como siempre, la pequeña encuesta, ¿sí? Para que ustedes marquen con confianza como ustedes hayan percibido la clase. ¿Sí? Pausamos esto.